Los amigos se llaman. Los buenos amigos hacen un podcast. Desde la ignorancia. Señora, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Esto es Desde la Ignorancia, el podcast que se despierta, porque la semana pasada hablamos de eso, de los sueños. Hoy vamos a hablar de todo lo contrario, de la realidad. Y para que sea esto tan real, tan palpable, están pasando dos cosas que parece que no son reales, pero Joel por segunda vez consecutiva no está y por ende me quedo con Wadi Polanco. ¿Qué tal? Porque no hay más nada. Vamos allá. Wow. Buen día. Otra vez, buen día para el que lo esté escuchando de día. ¿Otra vez qué? Que no, que la semana pasada tú dijiste eso mismo. Ah, es verdad. Oh, buenas Sí. noches entonces. Exacto, sería ahora buenas tardes, ya en el próximo buenas noches. Ay, buenas tardes. Y en caso de que no lo sea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Exacto, como si Eso fuera. de el show de Truman, mi love. Es que me acordó también la que él hizo de Todopoderoso. Ah, y así fue como sucedieron las cosas. Ajá, sí. Jim Carrey puede ser un actor exagerado, pero no ha regalado cosas increíbles como La Máscara. Esta es una de mis películas favoritas de él. Y la máscara 2. No, qué asquerosidad. Él ni estuvo, gracias a Dios. No, Pero- por desgracia. No, yo creo que fue lo mejor, porque tal vez la segunda hubiese sido una estupidez. Es que la asquerosa. historia, yo creo que no era mascarado, era el hijo de la máscara. Que Ajá, era así algo le llamaban. totalmente diferente, increíble. Yo fui fan, en verdad, de la máscara. Pero hoy no vamos a quitar la máscara porque hoy vamos a hablar de la realidad. No te imaginas, pero suena como algo más místico. Como, La realidad. la realidad. ¿Es esto ficción? ¿Es la realidad? This is the real life. ¿De qué sentido te lo voy a plantear? A ver, sorpréndeme. En la verdad no quiero. No, simplemente lo que tengo aquí es sencillo. Sí. ¿Qué dice? La realidad es incómoda, ¿verdad? A un nivel que tenemos que recurrir a la ficción para contarla porque lamentablemente la realidad es aburrida. Como por lo sosegada que es la realidad normalmente. ¿Te entiendes? Si te pasa algo muy trágico, mira la naturaleza. Sigue igual que el día anterior. O sea, la naturaleza y la realidad no se inmutan por cosas personales, por cosas humanas, ¿te entiendes? Por sentimientos sociales. Entonces los seres humanos necesitamos recurrir a la ficción para contar la cosa. Por ejemplo, antes llovía y los humanos ¿qué pensaban? Tiene que haber un dios ahí arriba. Tiene Haciendo que haber un pipí, ser. Exacto. escupiéndonos. Y dándole patada a una puerta de metal para que suene los Sí, truenos. haciendo squirt allá y que no se caiga. ¿Tú entiendes? Y así nacen también las religiones, ¿tú entiendes? Que eran como dándole motivo a la realidad. No solamente para poder explicarla. Mis días, Si esa no- es la mano, mis hijos. Sí, mami. Que el Señor Jesucristo me le bendiga siempre. Estamos, Y siempre en su vida. está bien. Estamos grabando el Ay, podcast. perdón. Ay, en serio. Sí, pero como invitado especial hoy tenemos a mi madre. A la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá. Claro. Tú sabes, incluso las religiones tienen un poquito de eso. Tú sabes, el origen de las religiones. Y es curioso. Entonces yo creo como que la realidad va por ahí, la vaina de la realidad. ¿Qué tú piensas de la realidad, Wadi, en ese sentido? De cómo enfrentamos la realidad. Bien, en verdad, la realidad, o sea, es subjetiva, es como la belleza. Así yo lo veo. Cada quien tiene su punto de vista. Suena como muy natural eso, porque yo estoy aquí, tú estás allí, y vemos lo mismo de diferentes de manera. Como tú mencionas, la naturaleza, de manera global, ¿verdad? Ujú. Lo más dramático, lo cual el ser humano, porque todo lo otro como que nace, crece, se desarrolla de una forma, parece que ya está escrita esa forma. Seguro Dios escribió eso y dijo, no, los leones van a vivir en la selva. Pero ya el ser humano empieza a buscar qué hacer, que quién soy, que por qué lo hago, que cómo lo hago. Y se mantienen en una carrera, ¿no?, que nunca va a terminar. Y vive cambiando la realidad. O sea, yo no he visto, los animales duran millones de años, ¿verdad? Por así. O han durado millones de años para evolucionar. O me da igual si siguen siendo lo mismo de la primera vez. Pero ya ellos saben, tú sabes, un león nace, caza, folla. El ser humano no. Siempre anda cambiando su realidad. Y yo creo que por eso mismo.
porque se la encuentra aburrida, o difícil, o pesada, o complicada, y busca la manera de hacer la cosa de la vida, de hacer la vida más sencilla, como distribuidora Corripio. Paguen eso, por favor. Lo de distribuidora Corripio. Ah, que paguen. Yo entendí Sí, que sí. paguen. Ah, no. Este programa llega a ustedes gracias a... Distribuidora Corripio. Pero sí, yo creo que va por ahí el asunto, tú sabes, porque y en ese sentido que tú lo dices, la incomodidad de la realidad, por ejemplo... Lo aburrido, qué madre, lo aburrido. Tú sabes lo que es la mono... Loco, si el ser humano fuera un pez, ¿tú sabes lo incómodo, loco, que es? O al menos un pez en una pecera. Ese animalito, porque no saben suicidarse. Pero ellos se estresan igual. Sí, es su condición, pero ellos como que tienen una memoria corta o algo así. Se le olvida dónde están y vuelven otra vez a decir, oh, una piedra. Yo creo que lo hicieron así a propósito, porque dijeron, mira, los humanos te van a meter en pecera, vamos a hacer que se te olviden la cosa. Vamos a hacerte estúpida. Peligroso. Yo creo que en cuanto a la creación, ¿verdad? Nos pusieron aquí y dijeron, vamos a ver qué tiempo ellos tardan en aburrirse. Entonces dijeron, desde que se vieron, dijeron, pero qué carajo. Loco, imagínate es el primer, porque por ejemplo hoy en día tenemos muchas cosas para perdernos, ¿verdad? Y para abstraernos del mundo. Y su aburrimiento y su... Incluso la realidad que nosotros, alterna que nosotros creamos, en este caso la sociedad, ¿tú entiendes? Eso también es una cuestión súper, como que hasta cierto punto aburre. La misma ley natural, loco, que tú no puedes volar, que tú no puedes respirar bajo el agua, ni fuera del espacio, ¿entiendes? Pero yo creo que también que si tuviéramos esa oportunidad, creo que también nos aburriría, igual. Claro. Claro que el aburrimiento no es malo del todo, porque eso es lo que hace el aburrimiento, que te permite buscar entonces entre las posibilidades que tú tienes para ser creativo. ¿Tú entiendes? Eso está bien, yo no estoy diciendo que esté mal, pero lo que te digo es que la realidad en sí es una cuestión, yo creo que hemos dicho mucho realidad, pero esa palabra en sí es una cuestión como que a pesar de todas las posibilidades, como no tenemos todas las posibilidades, imagínate que en el futuro se pueda viajar en el tiempo. Pero por ahora eso no es una posibilidad. O no, Bueno, no lo conocemos, tal vez los Illuminati. Este hombre hizo una fiesta para viajeros del tiempo. Stephen Hawking. No, yo decía Stephen King, pero sí, exacto. Pero no, tú entiendes lo que quiero decir. Entonces, todas esas cosas que no tenemos son simplemente ¿de qué nos sirven? Para eso mismo, para ir como vamos poniendo la semilla. Aunque la tengamos, vamos a querer otras cosas, porque eso es lo del ser humano, ¿no? Yo nunca he no visto hay un límite. un león queriendo afeitarse. Ya, me voy a afeitar esta melena para estar en la moda. Que va a hacer mucho calor. Claro, sí, porque aquí habrá leones que tú sabes lo harán por moda y otros lo van a hacer por salud, tú sabes. Volviendo, para estar a la moda, para salir. Y yo te quería preguntar, por ejemplo, ¿tú te acuerdas en el capítulo en que Lisa Simpson descubrió lo de Jeremías Springfield? Sí. Cambió totalmente su realidad. Sí, exacto, cambió su realidad totalmente. Ella creía que Jeremías Springfield era la polla en vinagre, pero luego se da cuenta de la realidad, que era un pirata, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa? La gente estaba ya bajo ese criterio de realidad. Y ella le tocó entonces decir que fue interesante, porque al principio le pasa lo que a todos cuando descubrimos una realidad. ¿Qué nos pasa? La negación. Porque incluso el tipo que llevaba el museo, él mismo lo niega, sabiendo, porque él después se dio cuenta, él mismo lo admite luego, y le dice a Lisa, quedas desterrada del museo, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, por 3 meses. pero la vuelta es que al final él dice, es verdad, Lisa, y tenemos que decirle a los demás, tenemos que advertirle a los demás que Jeremías era en verdad un pirata y era un mafioso de mierda. Y al final Lisa ve a la gente tan feliz con esa cosa, celebrando el día del Jeremías. Celebrando, exactamente. Y Lisa dice, le dice el hombre, esta niña tiene algo increíble que decirle sobre Jeremías Springfield. Y cuando Lisa lo que le salió a decir, al ver a todo el mundo tan feliz, lo que le salió a decir, Jeremías fue
grande. Para no estropearle la realidad a los demás. Claro, Entonces, la felicidad. Sí, que la felicidad es eso, o sea, ¿qué tú quieres creer? O sea, independientemente haya una realidad objetiva, porque no vamos a ser locos tampoco. Pero te pregunto, Wadi. ¿Se puede ser cornudo y feliz? ¿Quién dijo que no? Exacto, exactamente. E ignorarlo, etcétera. O simplemente creer que tu pareja es fiel. O sea, todo es posible. También. Pero la pregunta que te hago es la siguiente. Si tú descubrieras algo que podría cambiar la realidad, tal vez no del planeta, pero por lo menos de un país, que ya es mucho, ¿tú revelarías esa verdad a la gente? Pero ya yo lo sé. ¿O le dirías, Jeremías fue grande? ¿Qué tú harías? No. Lo dejo con la duda. Siempre yo se lo cuento a mis amigos, tú sabes. Y ya, si veo que no hizo un gran impacto en ella, digo, ¿qué va a hacer en alguien que yo no conozca? Que es lo que va a decir, y este maldito loco. A menos que yo no sea un gurú, ¿verdad? O tenga una secta. Ya lo que la gente dice no es como antes, loco. Antes tú salías y decías, estaba en el bosque y hablé con Dios y con Jesús al mismo tiempo. Y tú... Joseph Smith era un profeta. Claro, tú creabas una religión, loco. Pero ahora como que la cosa está un ching más complicada. Hay mucha gente con internet. Aunque hay mucha gente bruta, pero es bruta cuando tú le ofreces un placer a cambio. Por ejemplo, dembow. O tú le ofreces drogas, ¿verdad? Se hacen los brutos. Ah, sí, no, pero es el que controla. O le ofreces dinero. Como por ejemplo un empleo. Tú lo limitas, pero es en base a un incentivo. Pero ahora que yo menciono eso, me llega a la mente un libro que se llama... No me acuerdo cómo se llama. La verdad es mentira. No, es como los 4 acuerdos, algo así. Algo así. Yo creo que así, los 4 acuerdos. No es Felices los 4 que se llama, pero es una canción También. de Maluma. Puede, tal vez yo lo estoy confundiendo. Exacto, pero a ver. Y entonces, el libro dice, vamos a ser felices. Felices. ¿Tú te imaginas? No, pero es como eso, como que la vida es un sueño. Pero no, ese es otro libro, yo creo. La vida es sueño. Ve al grano, amigo, que ya me estás mareando. El tema es que Verdades. nosotros vivimos sueños de otra persona. Es decir, yo sueño con un artefacto o con una metodología. O no sueño, incluso pienso, pero en base, tú sabes, a la experiencia. Y eso, loco, yo lo vuelvo una realidad. Porque, ¿cuál es el motivo de que nosotros estamos haciendo un podcast? Estamos siguiendo el sueño de alguien. ¿Tú entiendes? A ver. Vamos, plantéame eso. ¿Cómo que seguir el sueño de algo? Vamos a ver. De alguien. Plantéamelo bien, sí. Porque, ¿quién fue el primero que hizo un podcast? John F. No te Kennedy. la compro. No te la compro, pero... Entonces, en base a ese formato creado por alguien que quizá lo soñó, lo pensó, se lo imaginó, o lo más práctico, lo vio como una necesidad. Pero le salió de los cojones, tú sabes. Y ese ejemplo se replicó. Nosotros hemos llegado aquí. Y no solo eso. Michelle Obama llegó aquí a hacer un podcast, que es algo que tenemos en común con Michelle Obama. También tenemos en común con Michelle Obama que tenemos pene. ¿Tú no viste una vaina que en internet que estamos hablando de que Michelle Obama era Es un hombre, un traje. un hombre, un travesti, tócate los huevos? Sí. Pero sí. O sea, yo te entiendo. Como tú lo que dices es que básicamente cualquier cosa que uno haga ya es simplemente uno está replicando a otra gente. Lo mismo de la computadora, loco. Todo lo que uno está haciendo ahora mismo, antes no existía. Y alguien dijo, vamos a ver qué es lo que... Y ya ahora incluso se ha vuelto una realidad para mucha gente. Como la vacuna en el chip. O el chip en la vacuna. ¿Cuál es la realidad? O la chía en el jugo de limón. Muy bueno. Pero sí. Claro. Por ejemplo, en ese sentido lo que tú lo dices, la semana pasada dijimos algo de los sueños, que, por ejemplo, tú sueñas con algo luego de que lo ves, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Ya, ese cosa afecta tu realidad, e incluso se plantea ya. Pero, Sí. pasando de ese punto a este siguiente, tengo aquí, incluso lo apunté, que como no puedo controlar la realidad, pues intento controlar la ficción. Algo que se está haciendo hoy mucho. Por ejemplo, Los directores de cine. no solamente en ese sentido, por ejemplo. ¿Te acuerdas con lo que pasó con Pepe Le Pew? Con Wikileaks. ¿Te acuerdas de lo de Wikileaks? De Wikileaks. No, de lo de Pepe Le Pew, por ejemplo. Que gente en la vida real, ¿verdad?
estaban pasando cosas reales, valga la redundancia, pero alguien Diablo, dice, sí. no, me voy a enfrascar con un muñequito de mierda. ¿Tú entiendes? Como que esto es muy Porque importante promueve. y muy peligroso. Sería bueno como hacer entrevistas a psicópatas sexuales, violadores y toda esa gente. De forma anónima, que tú sabes. No, sí, me da igual. Ya, cuando alguien cae preso, eso es público. Tú sabes. Ah, no, ya, ok, te entiendo. No, y si no ha caído preso, debería. Si un violador anda por ahí, entréguese. Entonces preguntarle, dije, ¿cuál fue tu motivo, tu referente para volverte un violador? A ver qué llaman. Y ellos, Pepe Le Pew, claro que sí, hermano, esa fue la primera. Johnny Loco, Bravo. Johnny Bravo. Cuando yo vi Johnny Bravo, yo dije, las mujeres son objetos. Exactamente. Es que, loco, Qué si fuese así locura. tan fácil, la sociedad fuera súper fácil de Claro. llevar por cierto camino. Si fuese así, simplemente los gobiernos y Sí. y la élite del mundo dijera, mira, hazme unos muñequitos que la gente sea muy pasiva. ¿Tú entiendes? Ya, y si hiciera y todo el mundo, uy, pasivo. No, si fuese Una así tan generación fácil. bacanísima, claro. Claro. O sea, Sí, incluso esto del chip en la vacuna. Si fuera tan fácil, loco, como poner una vacuna de que ya vamos a controlar a las masas. Hace tiempo, loco, que tuviéramos. Es más, desde que naciéramos no tuviéramos vacuna. Que en Pero realidad claro. te ponen una vacuna. Pero no funcionó, parece. exactamente. Parece que todavía no Y ha esa- funcionado. Esa idea de controlar la realidad se entiende, tú sabes, en muchos aspectos. Porque todos queremos, de cierto modo, controlar la realidad. Y, O que y nos eso tú lo- controlen, loco. Queremos Sí, ser pero controlados. normalmente lo que queremos, tú sabes, hablando de mayoría, lo que queremos es controlar la realidad. No solamente controlar a otra persona, sino en sentido general. Por ejemplo, imagínate, tú tienes, te voy a poner un caso pequeño. Tú tienes un pequeño party ahí en tu casa, una fiestecita, y tú dices, mañana ahí, o hoy mismo, que es domingo. Bueno, domingo para nosotros, jueves para ustedes que lo están escuchando. Posiblemente. O lunes, martes, miércoles, jueves, dependiendo del día que le dé la gana. Hijos de Porque puta. la realidad es así para todos. Claro. De eso Real. se trata. Pero lo que quiero decir es, un domingo, nos vamos a sentar ahí en el patio, vamos a poner en la piscina, bla, bla. ¿Qué pasa? Que empieza a llover. Eso te encojona y tú quisieras, porque te estás jodiendo Claro. el plan de tu realidad. Entonces, tú entiendes, a eso me refiero. Papá, pero es que ahí entra la parte humana de nuestra. Y decimos, vamos a hacer un lluvia party. Dándole la vuelta, claro, porque como no podemos controlar la realidad, Claro. le damos la vuelta. O eso deberíamos de hacer. Sí, porque en la naturaleza si un animal te caza y te come, te jodiste. ¿tú sabes? Exacto. Imagínate que un Hay león mucha te muerde opción. una pierna porque tú estás en un de safari. Sí, Tú sí, no sí, vas a ir cierto. a la Tú no vas a ley decir, o seamos mire, a amigos. demandarlo. Tú sabes. No, entonces esa es la cuestión. Como esa es la lógica en la que vivimos, a mí por eso la naturaleza me da cierto respeto. Cuando digo naturaleza Sí, me sí. refiero en general. La ley por la que vivimos, por ejemplo, que la gravedad, que... ¿Tú entiendes? Todo eso. No, cuando con naturaleza yo me baso mucho en los animales, ¿no? Porque ellos tienen incluso sus momentos de ridiculez, tú ¿sabes? Por ejemplo, el tema clásico que yo cito, el de baile de apareamiento. Ya que no pueden hablar los pobrecitos, empiezan a hacer movimientos extraños, pero se aparean. Pobre ¿Entiendes? muchacho. ¿sabes? Bueno, algunos sí, otros no, pero lo hacen con esa intención. Ahora no. Ahora los seres humanos decimos, ¿qué puto vale de apareamiento? Las mujeres dicen, yo voy a la fiesta y bailo, muy provocativamente, incitando a la violación. Porque le gusta. Y yo digo, pero ¿y por qué no te gusta leerte un libro? O sea, No, pero no te creas porque al no, yo por lo final... de, por lo de. No, claro, Pero- porque al final teníamos la misma ridiculeces. Sí. Nosotros tenemos jugamos- también ese son nuestros bailes de aparamiento. Todas esas cosas que uno hace. Y mira, Esos ¿qué rituales. ha sido lo más ridículo, exacto, que tú has hecho por conocer a alguien? O lo más peligroso. Poner una recarga. Eso. Eso sí es lo más ridículo. Oye, Dios. Yo una No, vez hay muchísimas tuve cosas. una novia, bueno, mi primera novia legal, mi primera novia oficial. Con papel. Con papeles y pidiendo amor y toda la cosa. Bueno, no sé, no recuerdo si pedía amor. Yo creo que ya cuando eso no se pedía amor. La vuelta es que, loco, yo me metí eso era un barrio, tú sabes que mi tía tenía un negocio ahí,
un barrio medio caliente, y yo me metí a un callejón que luego que yo lo pensé así, ¿verdad? Y digo yo, loco, pero yo estaba loco, ¿cómo yo me metí por ahí? Detrás de una vagina, ¿tú sabes cuántas vaginas hay? No, entonces, sí, la realidad, como tú entiendes, hay una percepción de la realidad, pero independientemente a eso, existe una realidad más objetiva, pero... Claro, lo que yo digo también es como el nivel. Tú sabes, hay cosas, o sea, que uno está acostumbrado a ver y se le encuentra incluso normal. Por ejemplo, en Instagram, en TikTok, pila de mujeres haciendo muecas, tú sabes. Pero haciendo pila de muecas. Entonces, pero cuando tú ves una, por ejemplo, que no te cuadra, debido a los estándares que uno tiene, o que la sociedad te ha establecido, no me culpen, no decidí ser así, soy un producto. Pero tratamos de mejorar siempre. Tú te da el cringe, ¿cómo que se llama? El cringe, te da cringe. Cuando lo leen literal, el cringe. El cringe, que te da como vergüenza ajena, loco. Sí, la vergüenza ajena. Entonces tú dices como que... pero tú no lo haces. Pero yo prefiero no hacerlo. pero eso también te marca mucho. Eso tiene que ver con el autoestima a veces, o con no hacer el ridículo, porque van de la mano, tú sabes. Qué gran autoestima tiene esa persona. Sí, pero qué ridículo. Sí, es como que te dan, si te dan una, te tienes que llevar la otra. Tú sabes, eso como la maldición y la bendición de tener un don. Que lo mismo que te ayuda, también te jode al final. Claro. Pero sí, eso que tú pones, por ejemplo, el caso de TikTok y toda esa cosa, para esa persona es lo más común. Para ellos esa es su realidad y para ellos eso es normal. Lo vuelven una realidad porque todo empezó, loco, con un gilipollas. Si que alguien todos más, llamaron loco. ¿Cómo? Sí. Entonces se crea unas... Tú ves, ese es el tipo de religión que se crea ahora. Ya tú decir que vamos a suicidarnos en masa, así como de la nada, te vas a decir, y este tipo. Pero si tú dices, vamos a hacer una red social y con eso arrastramos millones de personas. ¿Tú entiendes? Ese es mi detalle, loco, que yo no me creo que la vida como que funciona a base de voy a manipular. Yo creo que la mayoría de cosas, especialmente como el ejemplo que tú acabas de poner y millones de cosas más, creo que se dan de cierta manera por la naturaleza humana. No porque hay alguien detrás moviendo hilo directamente, que sí pasa, no estoy diciendo que no. Yo no me refiero a que con eso ellos manipulan. Porque el tipo de TikTok, él nada más quería hacer una red social. O sea, él tenía la idea global. Ya la gente le da el sentido que quiere. Exacto, a eso me refiero. Pero él sí creó la red social, ¿tú entiendes? Él sí creó el concepto. O vino de otra cosa, que al final vino de un tipo que estaba tirando piedras en el río y dijo, cualquiera hace la electricidad. Cualquiera hace. Claro. Sí, que hay gente que dice, ¿quién inventó la matemática? Y a tu puta madre, ¿cómo que la inventó? En la naturaleza las cosas se descubren, no se inventan. Sí. Newton fue quien inventó la gravedad. Exactamente. Por ejemplo, Einstein inventó la relatividad. Sí. Estaba en su casa y la esposa de él, ¿qué es lo que tanta bulla que hace ese hombre adentro? ¿Tú entiendes? Es lo mismo que yo te estoy diciendo, como que es del sueño de alguien, porque es esa mierda de la gravedad. Si no hubiese sido él, hubiese sido otro y le pone la antimateria. O los demonios que nos jalan por los pies. Si le dejamos toda la iglesia fuera eso. Nosotros no. ¿Tú entiendes? Entonces, a partir de ahí, y la ciencia es el mejor ejemplo. Ya se aplica a todos los campos. Hasta libros, loco. Alguien que se escribe el libro y hay gente sigue ese libro como la Biblia. Está siguiendo ese sueño, por así decirlo. Todo tiene esa tendencia a ser como una religión al final. Como que al final termina todo siendo parte de una fe ciega. Sí, obviamente hay súbditos que no son tan fieles como yo, él. Que no está aquí, pero sí. Ahí entra la humanidad y a dañar todo nuevamente. Que no es tan ciega la fe. Y se divide. Bueno, hay que tener algo pendiente. Y esto lo voy a enlazar con lo de hace un rato. Aquí yo puse también como que una reflexión que me ha quedado en lo que he visto últimamente en cuanto a cómo
percibimos la realidad en los medios, ¿verdad? Y en las redes sociales, pero que también recuérdate porque al final las personas, los individuos que aparecen en las redes sociales, también son individuos en el mundo real, independientemente haya subjetividad en ese proceso. Pero ¿dónde voy? Está bien no ser políticamente correcto siempre y cuando no lo se hace en público. Eso me he dado cuenta, que es lo que se profesa hoy en día. Da igual si tú eres un violador, mientras no nos enteremos todo bien. ¿Tú entiendes? Como que la gente no se preocupa por desvelar las cosas. Me da igual que tú seas racista, pero que no nos queremos enterar. Pero no ofendas a ningún negro delante de mí. Sí, que como que... Porque yo te comenté una vez que había un comediante que puso unos tweets y vaina y ya tú sabes, eso fue... Salvó un liazo, bla, bla, él es colombiano. ¿Y qué pasa? Que en los medios estaban atacando eso de él. Y esa fue la frase que utilizaron. Porque ese tipo de comentarios se hace entre amigos. O sea, ¿qué? ¿Te entiendes? Si está mal, está mal. Pero si tú dices como que se hace entre amigos. En la privacidad. Es como que, mire, usted en la privacidad de su casa, usted puede ser un asesino. Mientras no nos enteremos, todo bien. Y mientras no me mate a mí. También. Exacto, como que es un orden ficticio. ¿Te entiendes? Es un orden solamente simulado. Como que, hey, sabemos que hay delincuentes, sabemos que hay asesinos, sabemos que hay psicópatas. Pero todo el mundo en silencio, que nadie se entere. ¿Tú entiendes? Como que... Sí, como que queremos que estamos cuidando la imagen de alguien más. Sí, es como que hay una realidad, pero que es falsa y que pero tenemos que mantenerla todo, tú sabes. El mismo show de Truman, loco. Aquí mi abuela a veces se queja, tú sabes, como, míralo ahí, mira cómo él está. Párate de esa cama. Y yo le digo... Y hay un momento en el que yo digo, señora, pero usted está como hablándole a alguien. Usted me está chivateando, Porque ella se va por ahí, empieza a hablar sola. Y yo digo, ¿y con quién será que ella está hablando? Con el director. Porque eso se me ha hecho de y tú has tirado como Diógenes, ¿verdad? A mí no me importa. Sí, nada. yo me pongo a hablar también como con alguien, tú sabes. Y digo, pero díganme, ¿con quién es que ella está hablando? Porque yo lo entiendo. Yo solo. Sí, porque eso pasa, que tú te sumas a esa locura, tú sabes. Y digo, no, pero es que imposible, porque si yo estoy aquí tranquilo, díganme, mis voces, toda mi personalidad dentro de mí. Exacto. Como la gente que también ven un video, por ejemplo, en YouTube, por decir algo, y luego dicen, miren, ese video no vean ese video, eso es lo peor, y ya le están dando publicidad, entonces estoy hablando de esa realidad. También. Y se la está infectando a otra gente, entonces crea la curiosidad y la ven y ahora hay más gente que se infecta de esa realidad y ya tú sabes, o sea, se vuelve un caos al final. No, pero es chulísimo, loco, y es parte de la humanidad y hay que tratar de controlar la cosa innecesaria. Eso es lo que nos va a llevar como a evolucionar. Uh-huh. Entonces, hasta que el ser humano no evolucione completamente a nivel de comodidades y sean todos los humanos, es decir, que estén cómodos y que nos tratemos igual y nos queramos igual, nunca vamos a poder trascender a nivel espiritual y mental. Esa es la misión imposible. Exactamente, yo creo que es súper complicado que la humanidad entera se vaya o sea, que no sea impuesto, quiero decir, que la humanidad entera se vaya por un camino. Wow, y mira, ya para ir cerrando con esta realidad que hemos abierto aquí, porque al final el podcast también ha hecho, tú sabes, parte de ese proceso de crear una realidad dentro de esta macro realidad, y la gente viene aquí y escucha, ya nos conoce, ya tiene como esa cierta referencia, ¿verdad? Y yo creo que lo más importante es por lo menos poder elegir de qué realidad me quiero manchar también, tú sabes. Sí. Porque al final estamos siempre rodeados de toda esa cosa, y el mejor ejemplo es de una forma bien, tú sabes, bien definida, sería la caverna de Bubloy, digo, la caverna de Platón. La caverna. ¿Te entiendes? Exacto, la caverna. Entonces simplemente estamos acostumbrados a cierta realidad hasta que algún día llega que vemos que esa realidad que nosotros creíamos como tal no era tan real. Al principio nos cuesta aceptar la realidad nueva, pero luego también nos movemos a esa realidad y ahora esa es nuestra realidad, independientemente de las otras sean subrealidades, ¿tú entiendes? Entonces, claro, estamos hablando de un sentido más individual, claro, que ya la filosofía trata la realidad, lógicamente, de una manera, la teología, todo, pero basándonos en ese sentido más individual, porque cada quien percibe de una manera y esa es su experiencia. A veces uno también se mantiene en una realidad sabiendo que no es real, ¿tú sabes? Sí, pero ya. Porque, por ejemplo, el tipo que salió de la caverna, él al final no se cuenta la historia completa. Pero él quizá dijo... Se fue por putas.
Quizá, tú entiendes, quizá él salió y vivió su vida y dejó a todo el mundo atrás. O quizá se quedó ahí entre la gente, simplemente que sin las cadenas para mayor comodidad. Y tal vez él se dio todo eso cavernícola, se lo dio. Tú sabes que eso pasa mucho. Por ejemplo, en la caverna lo que se relata es eso. Que ellos vivían dentro de la caverna y lo que veían eran las sombras. Para esas personas que estaban ahí, como tienen toda su vida ahí adentro, ellos creían que la sombra era la realidad. Pero un día uno se suelta, lo dejan ir y ve la realidad afuera. Cuando sale lo primero es que no puede ver bien. Porque estaba tan acostumbrado a la oscuridad de la caverna que cuando sale no puede ver bien. Pero luego sus ojos se acostumbran y empieza a ver la realidad. Eso hasta ahí estamos claros. Pero ¿qué pasa? Uno de lo que sucede, o sea, la narrativa que pasa en la vida real es luego que cuando tú te enteras de algo, tú quieres contarlo a los demás. Entonces él vuelve a la caverna, pero para decirle, mi loco, allá afuera están los animales de verdad, esas sombras son mentiras. ¿Y qué pasa? Muchos de ellos están tan acostumbrados ahí que ya no quieren salir, que ya se quieren quedar ahí. Pero lo peor que puede pasar es que tú, por la presión social, tampoco salgas sabiendo que hay una realidad y te quedes otra vez ahí dentro. Claro. Una pregunta ya para culminar. ¿Qué para ti, qué tú crees que es peor? ¿Un profesor con mala ortografía o un dentista con mal aliento? ¿Qué tú crees que es peor? Un profesor con mala ortografía. Ahí está, señores. Quédense con esa. Se lo dijo Wadi Polanco. Nada, o sea, la realidad son los paradigmas también. Las cosas que tú quieres creer, las que te meten a propósito, las que te meten ahí en guille. Tú sabes, eso al final terminan siendo realidades. Y lo más importante es estar conforme con su realidad. Porque al final estamos aquí y no sabemos por qué. Y aunque lo supiéramos, creo que no serviría de mucho. O sea, que al final te dice, ok, gracias Señor por ponerme aquí. Di algo en caso de... Yo pensé que te iba a hacer. Sí, pero tú no me decías nada más. Sí, no, pensé en algo. Yo pensé en algo. Sí, loco. Y las drogas tienen que ver mucho con eso, pero ya eso será otro tema. Excelente aportación, señores. Esto fue Desde la Ignorancia, el podcast que nadie pidió. Wadi Polanco, Joel, Marte Torres, Raiza Pimentel y Brian Peña. Muchísimas gracias. Y recuerden que, como que decía Bruce Nolan. Vale más pájaro hermano que ciento volando. No, el Bruce Nolan, marica, el de Todopoderoso. Así fue como sucedieron las cosas. Correcto. Muchísimas gracias. Ay, Dios. Cortamos. Yo pensé que era Bruce Banner. Desde la Ignorancia.